Bienvenidos a esta sección de la guía para en esta ocasión con su amigo Halo, un ilustrador fanático de los cómics y el mundo geek en general. El día de hoy les traigo como tema principal la saga de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, este anime producido por el famoso WIT Studio, que ahora nos está entregando un nuevo episodio cada semana durante esta cuarta y última temporada, que al mismo tiempo adapta el material original de la serie de historietas homónima creada por el imaginativo mangaka Hajime Isayama, como es común en este subgénero japonés del cómic, encargado tanto del arte y diseño de las revistas como del guión y argumento principal. Dicho manga tampoco ha tenido su final, esperando la sincronización con su adaptación animada, y creo que es hora de comparar ambos materiales, teniendo entre manos una de las mejores y más profundas historias para adolescentes que ha visto nacer Japón. Por eso la pregunta que hoy vamos a responder es: ¿cuál es mejor entre la serie o el manga? Habiéndome leído casi un centenar de cómics y estando al día con la serie, creo que al fin tengo un veredicto bien argumentado, así que teniendo mucho de lo que hablar, comencemos. Iniciemos por lo obvio. A diferencia de todas las sagas impresas occidentales que hemos traído a lo largo de esta sección, los japoneses respetan bastante más al pie de la letra el material original, lo que hace más difícil comparar una obra con la otra, siendo que a simple vista parecen casi exactamente iguales. Pero aquí es donde los criterios se bifurcan, porque un principio que siempre he defendido y defenderé es que una transcripción no es lo mismo que una adaptación. Uno de los mejores ejemplos que tengo para esto es la película de Zack Snyder sobre una de las novelas gráficas más importantes de la historia, Watchmen, de Murray Gibbons. La película parece que calca las viñetas, pero al mismo tiempo le robó el alma y trasfondo a los temas que aborda el material original, como la reciente interpretación de Jon Favreau del clásico de animación occidental El Rey León, película que además plagiaba diseños y argumentos de un manga del más grande mangaka de todos los tiempos, Osamu Tezuka. Y así cierro mi argumento de forma que volvemos al país del sol naciente. El animation japonés está plagado de adaptaciones que pecan de los mismos errores que el Watchmen de Snyder, viendo la acción como un fin y no como un medio para contar cosas que son fáciles de intuir en una viñeta estática, pero que hacerles énfasis con largas secuencias a la hora de hacer que los personajes cobren vida y sonido sacrifican muchas veces el subtexto y aún peor el contexto de las situaciones. Un gran ejemplo de esto con otra serie de culto coincidencialmente dirigida por el mismo animador de la adaptación de Attack on Titan, Tetsuro Araki, es Death Note. No me malentiendan, me encanta la adaptación de Death Note animada, pero es cierto que luego de conocer el material original, la serie muchas veces peca de exagerar situaciones con exceso de drama o acción de los cuales la historieta carece, solo por guardar un ritmo intenso que por alguna razón a los japoneses les encantan este tipo de producciones, haciendo caricaturesca la forma en la que Light Yagami se come una simple manzana. Lo que es solo un símbolo en el manga es una parodia en el anime. Ahora, ¿peca Shingeki no Kyojin de los mismos problemas y errores? ¿O acaso Araki aprendió durante los 10 años de diferencia que se llevan las series entre sí y, a diferencia de Snyder, refinó su estilo a la hora de adaptar? Pues antes de continuar con este punto, hablemos un poco sobre el manga en sí, porque la mayor falacia que derrumbamos en cada video de esta sección es el pensar que porque un libro o cómic sean el material original que se va a adaptar, obligatoriamente los hace superiores a su respectiva adaptación televisiva o cinematográfica. No, en muchas ocasiones, como aquí mismo hemos visto, hay adaptaciones que superan por mucho a sus versiones estáticas, enriqueciendo sus contextos, personajes y hasta argumentos con variantes que profesionales de la cinematografía reinventan lo que creíamos era el punto máximo al que el autor o los autores originales le habían imprimido a su propia creación. Shingeki no Kyojin fue literalmente el sueño profesional de Hajime Isayama, un joven mangaka desconocido al que muchos editores le habían criticado su arte como mediocre por los altos estándares de perfeccionismo en dicha industria y a nivel general en la idiosincrasia nipona en este tipo de técnicas. Esta mera premisa de fracaso reiterativo a la hora de intentar publicar este seinen en alguna editorial que permitiera hacer de su historia algo importante nos habla bastante de la naturaleza propia de la obra. No quiero comparar mucho la diferencia cultural que tenemos los americanos con los japoneses, pero es cierto que se ve una notoria diferencia entre el arte de Isayama y lo que estamos acostumbrados en los mangas, haciendo uso de lo que ellos llamarían errores como líneas temblorosas, incontables remaches, diferentes calidades de grosores de líneas con orden aleatorio, perspectivas extrañas y personajes con bastante uniformidad en cuanto a diseños, cosas que pueden parecerte insignificantes, pero que al final es cierto que sumados sacrifican la legibilidad de una obra gráfica en general, haciéndola más confusa
y menos atractiva a los públicos que no estén tan inmersos en la novela gráfica como un medio artístico. Ahora, este apartado técnico, como fan del arte pictórico, no lo veo algo malo en sí. Tal vez el mercado y la escuela japonesa del cómic es muy estricta para con sus artistas, cosa que personalmente no veo en sus editores y escritores, pero habiendo conocido otras corrientes a nivel mundial, la expresividad que se logra con el trazo remachado de Isayama refuerza con valor artístico la calidad de su obra. Es decir, para mí tiene más valor que sus diseños repletos de ansiedad y desesperación estén remachados y caóticos en lugar de líneas limpias, depuradas y bien definidas como la mayoría de sus colegas. Si quieres una ampliación de lo mucho que me gusta el arte de este manga, te dejo un video que hice en mi canal sobre arte y arquitectura en una tarjeta en el costado superior derecho de tu pantalla. Habiendo dejado esto en claro, si hay un pero que le encuentro a la obra ilustrada de Isayama: se le nota lo novato. Y habiéndole dado el visto bueno a su arte burda y lo mucho que le aporta a la historia general a lo largo de todo Attack on Titan, personalmente les digo, me encanta esta historieta. Su argumento, personajes y desarrollo son maravillosos, pero en el apartado técnico, como obra de la historieta a nivel mundial y gran representante del subgénero japonés del manga seinen gore, considero que lo neófito en este mundo que ya lo inmortalizó como autor se le nota mucho en el apartado técnico relacionado con la narración ilustrada en sí misma. Ya no hablo del arte, sino de la diagramación, las tomas dentro de las viñetas, los encuadres y la coherencia de la continuidad visual que requiere este medio artístico para contar una historia. Yo personalmente he devorado una cantidad de historietas, cómics y mangas que ya me hicieron perder la cuenta, pero para una persona que no está muy relacionada con este tipo de productos, Shingeki no Kyojin no la considero uno de los mejores mangas que he leído únicamente por este apartado. Es confusa. Es claro que Isayama tenía una maravillosa historia intrincada y repleta de misterios por resolver, bien argumentados, lo que le dio la fama mundial que ahora tiene la historia de los titanes, pero de nuevo, le jugó en contra triunfar tan joven con una historieta tan exitosa sin tener un poco de experiencia en el medio como para predecir que si una historia es tan enredada desde el punto de vista argumental, tiene que compensarse en el apartado narrativo visual, porque si complicas ambos, tendrás a personas rascándose la cabeza tratando de entender de qué se está hablando, o peor, perdiendo el hilo de una publicación que por varios años fue mensual como lo hacemos aquí en América, lo que quiere decir que estás expulsando a tus lectores en lugar de facilitarles el acceso a tu historia que, repito, en sí misma ya es muy confusa, siendo este uno de sus fuertes argumentales, se convierte también en su mayor talón técnico. Sabiendo así que el manga es maravilloso pero lejos de ser perfecto, volvamos a la adaptación animada. ¿Qué ocurrió con el anime? A diferencia del manga, el anime superó las dificultades técnicas de los diseños y la pobre diagramación de Isayama en un espectáculo visual repleto de acción y violencia explícita, digna de una historia tan icónica y tétrica para con unos protagonistas que en cada nueva aventura se enfrentan a la muerte, muchos encontrándola. En lo personal, creo que pierde el rasgo expresionista que traía el manga, pero teniendo semejante trabajo de paletas de color, iluminación y sobre todo fluidez a la hora de animar a adolescentes que, cual Spider-Man, se columpian libremente por murallas, edificios y árboles gigantes para matar zombies de tamaño familiar, la expresividad de los trazos remachados es algo secundario. La pregunta a responder es: ¿logró superar Araki sus errores previos a este trabajo con Studio Wit? Como les dije al principio, Death Note es una maravillosa serie, pero exagera como adaptación, parodiando en algunas ocasiones el material original. En Shingeki no Kyojin, dicho director parece haber madurado esta tendencia a la espectacularidad continua, dándole ritmo y espacio a momentos con calma que no requieren de tensión extra solo por mantener un estilo. Algunos capítulos expanden el drama de forma integral, como por ejemplo el regreso a las murallas tras el fracaso contra la titán hembra o el descubrimiento de la misma y el shock que le provoca a Eren dicho descubrimiento. Es verdad que, como toda obra del país del sol naciente, en muchas ocasiones los personajes parece que no interactúan entre sí, con diálogos que los hacen monologar por largos periodos de tiempo en los que los demás en una sala se callan, como si en la vida real las conversaciones fueran así. Pero esa es una característica cultural propia del japonés, en la que tratan de acercarse lo máximo posible a la naturalidad con la que se gestan los debates de argumentos entre amigos o rivales aquí al otro lado del mundo. Pero de nuevo, eso no es culpa de la obra en sí, es un problema general de su sociedad diseñada más para el crecimiento intrapersonal que el interpersonal. Así que a nivel general, la serie no solo supera, mejora y complementa las buenas ideas que el manga no logra cocinar a punto, sino que además parece un mejor formato para contar la historia original. Una de las cosas que nos trajo el anime es el valor de la perspectiva minúscula de un soldado que se columpia a su muerte cuando enfrenta a uno de estos titanes. Tal adrenalina con los juegos de perspectivas que de nuevo tanto beben de la animación y películas previas del Hombre Araña me hacen pensar que no existe una mejor forma de contar la historia de Attack on Titan que los dibujos animados. Las exageradas perspectivas, las cámaras lentas luego de los atracos y las aceleradas escaramuzas son eventos que en el manga parecían el complemento de una historia que buscaba contar un misterio y usaba toda la acción solo como apoyo para la misma. En la serie, esta acción se roba el
show y por muchos momentos olvidamos el fin de dichas incursiones que tanto nos recuerdan una y otra vez en el manga, para perdernos en el aire casi como si pudiéramos sentir el viento en nuestras mejillas volando con nuestros protagonistas. Sé que Hajime Isayama ha sido uno de los mangakas más relacionados con la adaptación de su propia obra en la animación, y la verdad se nota bastante ese cuidado en los detalles narrativos que apoyan a la historia en sí para aportarle nuevas visiones a su propio manga, y aquí confirma todo lo que les he estado presentando durante este video. El mejor formato para presentar Attack on Titan es la animación, por la naturaleza de la ejecución de estos productos. A diferencia de los mangas en los que alrededor de 2 o 3 personas están directamente involucradas casi en la totalidad del producto terminado, un dibujante y escritor que a veces son el mismo, un par de asesores que revisan la obra y un par de editores que en muchos casos pueden ser una sola persona haciendo todos los papeles en la animación, y más en una serie de la calidad que ha presentado este anime, tienen muchos cerebros técnicos y especialistas involucrados en un solo proyecto, aportando perspectivas, detalles y acabados que una o dos personas no pueden incluir así quisieran. Por esta razón creo que Isayama es aprovechado en su mejor faceta, apoyando creativamente al estudio completo y no encargado del 100% de las responsabilidades, en donde se le notó lo principiante en este tipo de proyectos a gran escala, como ocurrió con el manga. Aquí pudo tomar sus mejores ideas y ejecutarlas de tal forma que alcanzaran su máximo potencial. La acción es más intensa y original que nunca, la historia es más enredada pero al mismo tiempo es más legible y fácil de seguir para los espectadores. Los diseños son además a color y mucho más depurados, pero las emociones, apoyadas en las actuaciones y con la maravillosa banda sonora y los efectos de sonido que ha sostenido la calidad durante todos estos años, se potencian muchísimo más. Así que sí, creo que el anime es mucho mejor que el manga, a diferencia de otras producciones famosas provenientes de ese subgénero de historieta japonesa. No creo que haya pérdida a la hora de adaptar la mayoría del material y, por el contrario, creo que dicho material brilla como nunca podría hacerlo en las páginas impresas que, aunque son mi género favorito, tienen, como toda arte, su lado claro y oscuro a la hora de calar una obra en el corazón de sus consumidores. Bueno, espero que te haya gustado este video y si es así, regálame un like. Y si quieres que compare una película, serie o anime con la historieta que toma de base, dictaminando si efectivamente es inferior o logra superarla bajo mi perspectiva, déjame saberlo abajo en los comentarios. Su amigo Halo se despide. Gracias y hasta la próxima.